Es una alegría saludar en este momento a todos mis amigos, hermanos de este su programa Estudiando para Compartir. Llegamos a la lección número 8, el pacto en el Sinaí. Qué emocionante es poder semana tras semana estudiar los principios fundamentales de la palabra de Dios y poder llegar a ustedes, a sus hogares, a sus iglesias y también a todos los que nos escuchan en Esperanza Radio a nivel nacional. Para la Asociación del Alto Magdalena, el Departamento de Escuela Sabática siempre ha sido y será un privilegio el poder compartir los principios de la palabra de Dios constantemente. Así que en esta ocasión no es la excepción de haber invitado a dos pastores, dos compañeros, y quisiera que poderlos presentar al pastor Oscar Vergara. Pastor, gracias. Nuestro pastor reiteradamente está constantemente con nosotros. Yo agradezco mucho al pastor Oscar Vergara porque él es un constante ministro del Señor que apoya este programa y gracias, es el pastor del distrito de la Castellana. Pastor, el Señor lo bendiga, muy amable por estar con nosotros. Pastor, como siempre le digo muchas gracias a usted por la invitación que nos hace. Un saludo a todos nuestros hermanos y en especial a nuestros hermanos del distrito La Castellana, allende las fronteras de Bogotá. Dios los bendiga a todos. Claro que sí, claro que sí. El pastor Oscar es un pastor muy catedrático, le gusta estudiar la palabra y por eso qué bueno es tenerle con nosotros. Pero también tenemos al pastor Anderson, de igual manera el pastor Anderson Arango, el pastor del distrito de Getsemaní, constantemente también nos ayuda, pastor, y gracias por su presencia y que Dios me lo bendiga. Pastor César, un abrazo para usted, para el pastor Oscar, para los hermanos Gracias. de nuestra asociación y todos los que ven el video. Un abrazo inmenso y también un saludo especial para los hermanos del distrito de Getsemaní, en el norte de la ciudad. Un abrazo y bienvenidos y gracias de nuevo por este espacio tan especial. Bueno, muy amable, de verdad, muy amables. Vamos a orar, compañeros, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Todopoderoso. Voy a pedirle al pastor Oscar Vergara que tenga la bondad de dirigirnos en oración para abrir la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, qué alegría poder dirigirnos en este momento a tu trono de gracia en el nombre del Señor Jesucristo para suplicar tu bendición para este momento de estudio de tu santa palabra. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, y permite que cada tópico que revisemos del estudio de esta semana pueda edificar la vida espiritual de todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven por los diferentes medios de comunicación. Señor, rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Muchas gracias, pastor, muy amable. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de la importancia del Departamento de Escuela Sabática antes de entrar en la lección. Pastor Anderson, ¿por qué es importante el Departamento de Escuela Sabática? Bueno, el departamento de escuela sabática es muy importante porque es el espacio que la iglesia ha provisto para tener un estudio de la palabra de manera muy sistemática. Ok, Que eso es a nivel mundial, ¿no? Hoy en día eh, los 25 millones de adventistas en toda la ancha faz de la tierra estamos estudiando el mismo tema. qué bueno, eso Entonces es ese importante. espacio es muy importante para un estudio de la palabra de manera muy sistemática. Es decir, pastor, que nos brinda unidad también, ¿no? Unidad a nivel Por mundial, supuesto. estudiando Sí, señor. el mismo tema en todo momento. Pastor, ¿qué otra cosa le aporta de beneficio la escuela sabática a la iglesia? Pues, pastor y hermanos, la escuela sabática sin duda es el corazón misionero de la iglesia. Es la iglesia en estudio, pero la escuela sabática es reconocida como la agencia ganadora de almas, así que en unión con ministerios personales cumple un rol maravilloso en el cual podemos compartir la palabra de Dios con aquellos que nos visitan cada semana. Oh, qué bueno, qué bueno. Es un rol misionero también, hermanos. ¿Por qué hago la pregunta con los pastores? Para que nosotros podamos, como maestros y líderes en la iglesia, también enfatizar la importancia y que los hermanos vengan a la iglesia temprano, estudien la palabra, bueno, y se beneficien de esta gran bendición, que sin lugar a dudas el Departamento de Escuela Sabática, compañeros, yo creo que eso es inspirado por Dios. Oh, Eso sí, no es que a así alguien se le es. ocurrió, el Señor inspiró este espacio para todos nosotros. Muy bien, vamos a entrar de lleno en la lección, el pacto en el Sinaí. Oiga, impresionante el momento cuando el Señor da las tablas de la ley
en el Sinaí y todas sus ordenanzas. Pero antes de llegar allá, quisiera leer un texto que me llama profundamente la atención y es Éxodo capítulo 19, el versículo 4, porque quiero que ustedes me digan, compañeros, cómo se manifestó al pueblo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y a nosotros hoy en día lo que vamos a leer. Miren lo que dice 19, el versículo 4. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Oye, qué imagen tan bonita, ¿no? Os tomé como alas de águila y os he traído a mí. Pastor Oscar, ¿cómo se manifestó eso en el tiempo, pues, de Israel? ¿Y cómo se manifiesta hoy en día en la iglesia, hoy en día, esta imagen tan especial? Pues pastor, a mí ese pasaje de las Escrituras me llama muchísimo la atención, me gusta mucho, porque es un pasaje que habla de pacto, una Sí, iniciativa divina. sí. El Señor tuvo la iniciativa de liberar al pueblo de Israel y lo hizo, dice el pasaje, eh, os tomé sobre alas de águila. Esto habla Ujú. de... Y os he traído a mí. Él los llevaba para la tierra prometida, Ok. pero os he traído a mí, dijo el Señor, para que le adoraran. ¿Se acuerdan que lo que le decía Moisés y Aarón a el faraón era, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto? Ujú. ¿Cierto? Ese era el pedido de Dios para el faraón. Aquí se cumple. El Señor saca a Israel para que se encuentre con él, igual en la actualidad el Señor ha hecho por iniciativa propia un proceso en el cual nos ha abierto un camino para que vayamos a Él y ese camino está abierto a través del Señor Jesucristo. Oye, qué bonito eso, ¿no? Es decir, que el Señor es el que siempre toma la iniciativa. Eso, mis hermanos, es como cuando Adán y Eva pecaron, el Señor tomó la iniciativa y los buscó, ¿no? ¿Dónde está? Siempre el Señor buscándonos. Y qué bueno es saber que el propósito del Señor no es solamente llevarnos a un lugar geográfico, no, es que vamos a la tierra prometida, a la Canaán celestial, sino el propósito del Señor en primera instancia es atraernos a Él, mantener una comunión con Él, ¿no? Es importante, Pasto, porque de manera aplicativa nosotros debemos saber que la experiencia de Éxodo va a ser nuestra experiencia de fe, o es nuestra experiencia de fe. Es, Sí, sí. Es importante recalcar eso, es Dios quien toma la iniciativa. El pastor mencionó a Adán y Eva, yo puedo mencionar, por ejemplo, cuando Dios fue a buscar a Elías en su momento Sí. crítico, le dio pan, agua. Cuando Dios fue a buscar a Zaqueo, Jesús fue a buscar a Zaqueo en el árbol donde estaba. Entonces es interesante saber que no somos nosotros los que buscamos a Dios. Él es el que nos busca. Él nos Amén. busca. Qué Y bueno. eso es algo muy, muy interesante de esta pregunta. Eso no se debe de olvidar, recalquémoslo el sábado, que es Dios el que toma la iniciativa y lo que nosotros debemos de hacer es dejarnos encontrar, hermanos. Esa Eso es es la decisión. supremamente importante. Pastor Anderson, pero ahí leyendo en la lección, el Señor llama a su pueblo y dice, es que yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. Oiga, me pareció eso tan bonito, mi especial tesoro. Quiero que sean gente de un real sacerdocio, una nación escogida. O sea que los planes del Señor con su pueblo son maravillosos. Pero, Pastor Anderson, ¿qué condición se debe cumplir para que eso se dé? Es interesante porque el versículo que acabamos de leer da un contexto a lo que Dios va a pedir. Primero les recuerda que Él es el que los busca, Sí, sí, sí. pero ahora les dice, si ustedes prestan oído a mi voz Ujú. y guardan mi pacto, ahí seréis mi especial tesoro. Porque Ah, ok. vosotros seréis mi especial tesoro si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. En pocas palabras, lo que Dios quiere que tengamos para ser un reino de sacerdotes y gente santa es que obedezcamos su voz y guardemos el pacto del cual Él tomó iniciativa a fundar, ¿no? Qué bueno, qué Siempre ha bueno. sido la Oh, condición. ok. La condición es escuchar la voz del Señor y guardar todo lo que Él dice. Siempre ha sido así. Y hoy en día es Siempre. igual, ¿no? Porque volvemos a Adán y Eva. Volvemos a la Ellos misma se situación. desviaron del Ajá. camino, no escucharon la voz, la advertencia, como conocemos la historia bíblica. Mucho me guardaron el pacto y vemos Y Pastor Anderson y Pastor y hermanos, Apocalipsis 14:12 habla acerca de las
las dos características del pueblo de Dios. Están relacionadas con la obediencia, ¿no? Los que Ujú. guardan los mandamientos de Dios Tiene y testimonio tienen de el Jesús. En testimonio el de Jesús. testimonio de Jesús. Qué bueno, muy bien. Entonces siempre ha sido el mismo pacto. Ahora, compañeros, ¿cuál fue entonces el propósito? Porque está bien, establecemos un pacto, el Señor nos coloca como su especial tesoro, pero ¿cuál fue la misión del pueblo de Israel? ¿Qué era lo que tenía el Señor en mente, Pastor Oscar? Lo que el Señor tenía en mente con el pueblo de Israel, con la forma maravillosa, espectacular como lo sacó Ujú. de debajo de las cargas de Egipto, era darse a conocer a todas las naciones. Ese era el objetivo del Señor. Para eso los liberó, por eso los salvó, por eso los constituyó en una nación de sacerdotes y gente santa, Qué bueno. para que todos conocieran. De hecho, en la lección de la semana pasada, Sí, Jetro viene a Moisés porque escuchó las maravillas que Jehová estaba haciendo sobre el pueblo así es. de Egipto. Perdón, sobre, bueno, Sobre el también pueblo hizo de maravillas sobre Egipto, ¿no? Egipto e Israel, A claro, sí, favor de claro, a favor de Israel. Israel, claro. Y Jetro, que ni era israelita, ¿cierto? Ujú. Ni había recibido revelaciones directas de parte de Dios, adoró a Jehová por el testimonio de Moisés de cómo Dios había liberado al pueblo. Ese punto es muy importante, ¿no? Es muy importante porque el Señor nos trae, sí, somos los especial tesoro y hoy en día la iglesia es la niña de los ojos de Dios, es Amén. algo especial, la iglesia adventista del séptimo día como nosotros, como sus hijos, y todo hombre y toda mujer fiel y sincero, cristiano, que haga la voluntad de Dios, ha sido llamado con un propósito también, ¿no? Y es testificar. Testifique. Qué bueno es que las personas puedan también conocer el mensaje de salvación por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de predicar, de enseñar, de tener los hábitos en la vida. Ese es el propósito. El ideal es que algún día, Pastor Anderson, es que la gente llegue a las iglesias, allá a Getsemaní, llegue al arco, llegue al resto de las iglesias donde quiera que esté y puedan decir, queremos saber cómo vivir como ustedes viven, porque ustedes viven de una manera especial. Quisiera yo también resaltar la Sí, secuencia que va siguiendo Dios, ¿no? sí, sí, Primero sí. les recuerda, yo soy el que tomé la iniciativa. Ahora les dice, vamos a hacer un pacto, el cual yo soy el que funda ese pacto. Y hay unas características, pero ahora ustedes no solo se van a quedar escuchándome y obedeciendo. Ahora ustedes tienen que ir a cumplir una misión. Testificar. ¿Sí? Entonces me gusta la secuencia que Dios va manejando, ¿no? Porque otro dirá, no, pues solo escuchemos y obedezcamos. Sí, Pero no. Dios dice, no, no, ahora hay que actuar. Y ese es un mensaje para todos hoy. A veces, yo a veces les digo a mis iglesias, no solo basta orar, hermanos, hay que actuar. Claro, Dice Helen White que el hermano, la persona. la persona que solo ora, Sí, pronto dejará de hacerlo. sí, camino a Cristo, sí. Hay que tener una misión. Así es. Entonces, este es un mensaje para nosotros bien importante. Claro. Ahora, Pastor Anderson, pero el Señor entonces los llama a un encuentro especial y les dice, vamos a tener un encuentro, voy a entregarles mi voluntad, mis 10 preceptos, y entonces el Señor hace que el pueblo se prepare de una manera especial para un encuentro con Él. La pregunta es, hoy en día, nosotros si queremos tener un encuentro especial con Dios, queremos, no un asunto esporádico por allí, no una oración a la ligera y a las carreras, sino un encuentro transformador, especial con Dios. Pastor Anderson, ¿hay algo que nosotros tenemos que hacer como preparación para encontrarnos con Dios? Eh, la historia nos relata lo que hizo Dios para prepararlos. Creo que se asemeja mucho a lo que Dios hace con nosotros. Primero, Sí, saqué aquí, los liberó de la esclavitud. sí, Después los llevó al desierto. ujú, Y en el desierto les dio instrucciones sobre cómo adorar, vivir en comunidad y preparando un terreno para la revelación de la ley. Finalmente, en el monte Sinaí se manifestó con truenos, relámpagos y humo, causando temor, entre comillas, y asombro al pueblo ante que Moisés ascendiera para recibir las tablas de piedra reverencia, con ¿no? los 10 mandamientos. Sí, Yo una vez leí un libro que se llama del Sinaí al Gólgota, no sé si sí, alguna vez supimos de él, pero ese libro hablaba de por qué Dios
en el último instante se manifestó con truenos, relámpagos y humo ante los israelitas, porque no Ok, se reveló de forma diferente. Pues tenía que enseñarles que el que los había traído allá era el Dios, el único Dios verdadero. 430 años habían perdido la noción de quién era claro. Dios. Entonces, todo este proceso, yo creo que fue el que Dios preparó el terreno para Claro. darles la ley. Y así sucede con nosotros. Dios nos libera del pecado, nos lleva a veces al desierto para que nos preparemos como Moisés, el desierto de la vida, pruebas, Las pruebas, dificultades y sí. demás. Y luego nos da instrucciones de cómo debemos seguir. Eso es lo que puedo decir. Sí, no, perfecto. Y hoy en día es exactamente igual. Nosotros también necesitamos ese tipo de encuentros especiales con el Señor, pero para ello hay que prepararnos, hermanos. Yo creo que qué bueno es tener en nuestra conciencia, en nuestra mente, el saber que espiritualmente debemos de acercarnos con reverencia ante un Dios santo, Gracias. y entonces el Señor se manifiesta de una manera especial para con nosotros. Pero Pastor Oscar, ya bueno, el Señor le da los 10 mandamientos o las 10 palabras, como decía, los 10 propósitos, ¿no? Que da el Señor al pueblo. Pero después el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, dijo que todo se resumía en dos frases, en dos acciones, en amar a Dios y en amar al prójimo. ¿Por qué, Pastor Oscar? Bueno, precisamente para buscarle respuesta a esa pregunta, en el testimonio del Señor Jesucristo, allá en Mateo, en el capítulo 22, el versículo 40 trae la respuesta. Ok, Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ok, sí, O sea, la ley de Dios tiene dos fundamentos muy claros y los podemos apreciar en los 10 mandamientos ahí en Éxodo 20, que son el amor a Dios, un amor sí, sin reservas, sí, ¿cierto? sí, Por eso el Señor Jesús dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este, y el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:10, me parece que Pablo, que un erudito de la palabra de Dios, ajá, él resume de una manera bien interesante todavía más la ley. Él dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. el El cumplimiento. cumplimiento de la ley es el amor. Claro, y es Amarás que, al Señor tu Dios y amarás a A tu tu es prójimo. que, es que si nosotros nos ponemos a pensar así como detenidamente, si yo amo a Dios, no pongo un Dios ajeno, no lo busco a celos, no tomo el nombre de Dios en vano, lo coloco a Él en primer lugar, obedezco y entiendo que Él me está esperando en un momento especial, el día sábado, para entrar en comunión. Y si yo amo a mi prójimo, pues yo no lo robo, yo no lo mato, no le quito la mujer del prójimo, no codicio. Es decir, está claro que definitivamente del amor se desprende todo, ¿no? Así Se es. desprende Podemos, todo. Qué podemos especial eso. entonces deducir que la ley encierra el significado correcto del Evangelio, Sí. porque el Evangelio son relaciones, no cumplimiento de normas. Cuando, Importante eso. cuando Vuélvalo tú, a decir, pastor. que el El Evangelio Evangelio es es relación y no relación. cumplimiento de normas. Claro. Porque si basamos las relaciones en conducta, ¿qué soluciona una mala conducta? Una buena conducta. Sí. Pero Dios lo que quiere instalar es relaciones sanas. Por eso es el énfasis con Él y con el prójimo. Claro. El Evangelio son relaciones. Entonces, lo del pastor Oscar me iluminó mientras él Claro. hablaba, se me vino. Pero creo que esa es la esencia. El amor Hay, es relación, ¿no? hay una Así es. declaración en el discurso maestro de Jesucristo que dice que el amor es el principio que rige el gobierno de Dios en el cielo y en la tierra y debe ser el fundamento del carácter cristiano, el amor. Amén. Hemos sido llamados a amar Amar. como Dios ama. Importante. El que no tiene buenas relaciones con Dios y con su prójimo y sencillamente se limita a obedecer preceptos, se vuelve un legalista fariseo, pero no tiene realmente la esencia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y es
porque amamos a Dios y a nuestro prójimo. Así es. Así debe Un ser. pasaje más, pastor, Por, discúlpeme. no, Está adelante. en el Evangelio de Juan. Sí, Son palabras del mismo Señor Jesús. sí, Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35 que me parece que va en la línea que estamos tratando es, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. O sea que una señal de discipulado es el amor. qué El bueno. amor que podamos profesarnos como hermanos. Y la forma como nos van a conocer que somos discípulos. Y Juan lo exalta también en 1 Juan 4:8, ¿no? El que no ama no conoce a Dios porque Porque Dios Dios amor. es amor. Muy bien, yo creo que está muy claro, muy puntual, muy bien, sólida el argumento con la palabra de Dios. Pero voy a leer un texto, Pastor Anderson, porque Efesios, el capítulo 2, el versículo 5, dice clara, puntualmente, una gran verdad, un axioma. Dice así, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y enfatiza, por gracia sois salvos. Ahí lo dice claramente, por gracia sois salvos. Entonces, Pastor Anderson, ¿para qué la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Bueno, en primera instancia volvemos un poco a lo que estamos hablando anteriormente. Yo no guardo la ley para ser salvo. ¿Ok? Guardar la ley es una manifestación de que ya he sido salvo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo estoy ahora en el proceso de ser papá, ¿no? Qué bueno. Y, y, y me ponía a pensar cómo me crió mi papá, ¿no? Mi papá me decía, mi papá nunca me dijo, si gana el año, le regalo una bicicleta. Ajá. Él me decía, usted debe ganar el año en agradecimiento por el esfuerzo que yo estoy haciendo por usted. Sí. Porque usted me ama a mí y esa es una forma de mostrarme que me ama, siendo buen estudiante. Ujú. Y yo me ponía a pensar eso y yo decía, oiga, así es con Dios, uno se espera que Dios dé algo si yo guardo algo. No, no, guardar la ley es el sinónimo de que, venga, yo lo amo y por eso guardo su ley. Ok. Es una de las cosas que podría decir. Importante, ¿no? Importante. Pastor Oscar, ¿y qué beneficio tiene guardar la ley? Porque alguien dirá, bueno, ¿y para qué me abstengo? No, llego, algunos dicen es que llevo el yugo porque tengo que abstenerme de hacer ciertas cosas porque la ley lo dice. ¿Por qué, pastor? ¿Qué beneficios trae el ser obediente a Dios? Bueno, tiene muchísimos beneficios. Yo quisiera citar algunos pasajes que he traído por aquí. Uno de ellos es el Salmo 119, 165. Ok, Y sí. ahí está la respuesta. A ver, Ahí dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. amén. O sea, el observar la ley, el guardar la ley, La paz. me da paz. Y dice, y no hay para ellos tropiezo, ¿no? Ah, Otro beneficio, qué texto tan bonito, pastor. Salmo 119, 165. Otro pasaje que traje también está en Proverbios, el capítulo 6 y el versículo 23, que dice, porque el mandamiento es lámpara, Ok, la enseñanza es luz y camino de vida son las reprensiones que te instruyen, ¿no? Entonces, eh, guardar la ley me protege también, ¿cierto?, de las consecuencias destructivas del pecado. qué bueno. El guardar la ley me protege. Hemos hablado de que la ley es como Un cerco de una protección. muralla, un cerco de Sí. contención que me protege de todo lo malo que me pueda ocurrir. Así que, entre otros, esos son los beneficios de guardar la ley de Tú, Dios. Maravilloso. tú lees Sí. los mandamientos, la ley de Dios y te encuentras con una palabra muy particular en la mayoría, ¿no? Que es de 2 letras, la palabra no. No. Ajá. Para nuestro pensamiento hoy en visión, cosmovisión griega, Sí. la palabra no es prohibición. Ujú. Por eso a veces a muchos les cuesta guardar la ley por amor porque creen que son prohibiciones de Dios. Sí, sí, sí. Pero los no de Dios son advertencias. Sí, El claro. que advierte ama, el que advierte cuida. Entonces se me vino un texto que no recuerdo literalmente hoy, el texto como tal, pero está en Salmo 119, no recuerdo el ¿Y qué versículo. dice mi pastor? Que cumplir la ley de Dios también da felicidad, Ok. alegra el corazón.
Entonces, creo que Eso es. Yo creo que ahí resumimos realmente los beneficios de la ley, los beneficios que tiene la ley. Pero voy a leer un texto y yo le voy a pedir a ustedes, compañeros, Pastor Oscar, que por favor me ayude a entender ese texto y que lo expliquemos a nuestros hermanos. Es Romanos capítulo 7, el versículo 7. Romanos 7:7 tiene una declaración muy interesante en cuanto a la ley. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pastor, ¿qué quiso decir Pablo aquí en esta declaración? Bueno, en primera instancia, pues Pablo está asegurando que la ley no es pecado. ¿Ok? En otras partes de la carta a los romanos, también el apóstol Pablo dice es que la ley es santa, justa y buena, Sí. ¿cierto? Así que, primero, dejar claro eso. La función de la ley no es salvar, ya dejamos claro eso. La ley no tiene como función eso, pero tiene como función mostrarnos el pecado, que es lo que Pablo está diciendo allí. Yo no conocí el pecado, sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Claro. Entonces la ley funciona, y que creo que esto lo hemos enseñado muchas veces, como un espejo, ¿no? Cuando una persona se acerca al espejo, lo hace para mirar si hay algo en su rostro o en sus vestidos, en su presencia que toca corregir. La ley hace eso, pero nos muestra nuestra condición espiritual, cómo estamos delante de Dios, qué es necesario quitar, qué mancha, sí, el espejo no te limpia, ¿cierto? Claro, claro. No, el El espejo solo no espejo te limpia, muestra. él solamente, muestra. él muestra, pero no. La ley hace eso mismo, Claro. nos muestra en qué estamos pecando. Así que guardar la ley a mí no me salva, pero no guardarla sí me hace Sí, sí perder, lo condena a uno. ¿cierto? Claro que sí. Ahora, A mí me llama sí. precisamente la atención, pastor, esto porque Pablo utiliza el 10.º mandamiento como ejemplo en ese versículo. Ajá. Codiciar. ¿Por qué no utilizó robar, asesinar, adulterar? Desde lo que yo estudié, Pablo hace ese énfasis para demostrarle que lo que hace la ley es ir al fondo del corazón. Ujú. Porque robar, asesinar y adulterar es visible ante todos. Ujú. Sí, sí, sí. Codiciar no. Yo puedo estar codiciando hoy el celular que el pastor tiene, pero yo no se lo estoy mostrando. Y No, claro, no es evidente. no es evidente. Claro, El pastor Oscar no sabe que le estoy codiciando el celular, ¿no? claro, claro. Pero me llama poderosamente la atención porque él utiliza no, el codiciar. Ujú. Para enseñarnos que la ley es tan poderosa que llega hasta lo profundo del Sí, corazón donde nadie ve nada. Claro, Donde claro. nadie ve nada. Entonces es importante eso. Pastor, Romanos 10:4, vamos a un pasaje diferente, pero también importante que la lección se toque. Dice que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Algunos argumentan diciendo, no, Jesús vivió una vida perfecta por mí. Yo ya no tengo que guardar Ah, la ley porque ya Jesús la guardó por mí. O otros argumentan diciendo con ese texto, si bien que el fin, cuando vino Jesús, acabó la ley. Ya no hay que guardar la ley. ¿Qué fue lo que quiso decir Pablo con el fin de la ley es Cristo? Bueno, el vocablo que utiliza Pablo ahí en griegos es telos, ¿no? Ah, ok, sí. Significa fin. Lo que Pablo está aquí haciendo mención, hermano, no es que llegó Jesús y la ley se acabó. No, lo que Pablo está diciendo aquí que es que Jesús es el propósito, o sea, Jesús vino a mostrar el propósito de la ley. En pocas palabras, Jesús vino no como un precursor a finalizar la ley, Sí. sino como el propósito de la ley, El objetivo de el la ley. objetivo de la el ley, Claro. objetivo de la ley es llevarnos a a Cristo, Cristo, hacernos como Cristo, ¿cierto? Esa es la palabra teos, ¿cierto? A eso hace referencia. a llevarnos, No es a un sí, término, ya se acabó la ley, no, sino que el objetivo, telos, es llevarnos a ser como Jesús que la cumplió Qué bueno. perfectamente. Ajá. Mi carácter debe ser como el de Jesús. Qué bueno, para qué Jesús. bueno. Ese Muy es el bien. término. Ese es el punto. Pastor Oscar, hemos mirado varios versículos, pero yo no sé si usted tenga otro más que le quisiera enfatizar a nuestros hermanos maestros para que lo estudien esta semana. Bueno, a mí sí me gustó muchísimo
está relacionado con el pasaje de memoria, ¿no? Sí, Y lo tenemos en el Nuevo Testamento, está en Primera de Pedro 2:9, muy conocido, porque es que miren que el propósito de Dios para con el pueblo de Israel no cambió con el tiempo, no, es el mismo propósito que tiene para con la iglesia en la actualidad, porque Él dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, nación santa, pueblo pueblo adquirido. adquirido por Dios. Son los mismos elementos que Él menciona sí, en Éxodo sí, 19, señor. 4 al 6. Es una cosa maravillosa. Él Claro, espera lo mismo, claro. requiere de nosotros obediencia, etcétera, etcétera, y que testifiquemos porque también está allí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me parece Amén. que es un pasaje que Sigue con el debemos proceso. revisar. Interesante ese pasaje para poderlo Ajá. estudiar. ¿Algún pasaje más, pastor? No, el base de la semana me gustó mucho porque me Ok. muestra que Dios siempre tomará la iniciativa para salvarme. Amén, amén. Qué bueno, Y qué bueno. implanta su ley, sus pactos, pero no los hace gravosos para mí, sino que basados en el amor yo puedo guiarme y seguir el camino que Él me ha trazado. Qué bueno. Amén. Pastor Anderson, ¿usted cómo resumiría en una frase, en un párrafo corto, el punto central de la lección de esta semana? Bueno, el pastor Perdomo cuando nos pasa el bosquejo de las preguntas, yo voy a contestar la pregunta 12 que creo que ese va muy ligado a lo que la semana quería decir. Eh, quiero decirles que, bueno, Dios cumple los pactos que hace, Amén. ¿sí? Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él promete, Él cumple, dice la Escritura. Sí, Amén. Segundo, la lección me enseñaba que la ley sigue grabada en el corazón humano y no fue abolida con Jesús, como dicen muchos, así es. porque Dios guarda es la ley, su pacto en el corazón humano. Así es. Alguien que nunca ha ido a una iglesia sabe que matar está mal. Entonces uno pregunta, ¿por quién le enseñó? Ah, es porque Dios implementó Lo- en el corazón humano así la es. ley. Así Entonces es. creo que en estos dos resúmenes yo puedo, en esos dos puntos yo puedo resumir la ley. Dios cumple lo que promete, me busca por amor y implanta su ley en nuestro corazón y no solo en las tablas. Muy bien, pastor, muy bien. Muchas gracias. Pastor Oscar, ¿y usted cómo resumiría el punto Yo central de la traje el lección? parrafito, A ver, yo considero que podemos resumir, queridos hermanos, la lección así. Dios llama a su pueblo a una relación de pacto basada en su gracia, que se manifiesta en obediencia, consagración y servicio como reino de sacerdotes y nación santa para el mundo. qué bueno. Obediencia, consagración y servicio. Servicio. Qué bueno. Perfecto. Pastor Oscar, gracias. A Pastor usted, Anderson, pastor. Dios le A usted, bendiga. gracias. Gracias de verdad por hacer de esta lección pues algo especial. Y a ustedes, mis apreciados hermanos, mis amigos, que tan gentilmente sintonizan el canal de YouTube de la Asociación de la Alto Magdalena y también los que nos escuchan en Esperanza Radio. Mis hermanos, el único propósito es poder llevar una herramienta más, aportar un grano de arena para que la educación en nuestras iglesias sea fundamentada en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un sábado maravilloso y gracias. Esperamos con la bendición de Dios volvernos a encontrar la próxima semana. Dios les guarde.